Hola y bienvenidos a este curso de Herramientas Ofimática Intermedia. Esta es la clase número 7 y yo soy Gabriel Espinosa. En esta clase nosotros vamos a tocar el tema de Microsoft Access. Nosotros sabemos que Microsoft Access es la base de datos relacional más popular y además forma parte de la aplicación de Microsoft Office. Permite crear y almacenar potentes bases de datos de cualquier tipo de datos, sean textos, números, objetos, fechas, etc. Permite manejar estos datos e incrementar nuestra capacidad de organizar las informaciones. Permite realizar consultas a alta velocidad y mostrar la información en informes organizados y atractivos. Aquí tenemos la manera de cómo ingresaríamos a lo que es Microsoft Access. Sería inicio, todos los programas, Microsoft Office 2013, 2016, la versión que tengamos, y en el icono de Access, ¿bien? El vínculo de Access. Access. Esta es la interfaz que nos muestra al momento de abrir el programa. Claro que si la tenemos habilitada. Aquí nosotros tenemos que en la parte izquierda podemos ver las bases de datos que hayamos usado recientemente. Podemos crear bases de datos según modelos existentes o las plantillas que nos ofrece Access. También podemos crear bases de datos vacías que se pueden agregar tablas, consultas, formularios, informes, etc. según nuestros requisitos. Al momento de hacerle clic a ese vínculo o a ese botón o a esa opción de base de datos en blanco, nos aparecería esa la siguiente ventana. Nosotros colocaríamos el nombre y la ubicación. Y aquí tenemos la primera interfaz que nos mostraría. Tenemos arriba las pestañas comunes, las opciones comunes. A la parte izquierda ahí vamos a tener, en la parte izquierda donde dice todos los objetos, vamos a tener las tablas, las vistas, las consultas, los formularios y todo lo que estamos haciendo en Access. Aquí tenemos una tabla que es una colección de datos sobre un tema específico tal como productos o suministradores. Ahí tenemos la tabla productos y la tabla suministradores, ¿no? El suministrador es siempre el nombre de la compañía y su identificador. Y en productos igual el nombre del producto, quién me lo da, que es suministrador, y cuántos tengo en stock. Solo se habla de un tema específico. Registro es toda la información sobre un producto determinado. Por decir, Chai 1.39 es un registro, Chunk 1.19 es otro registro, Anisette Syrup 1.13 es otro registro y Cameron Tigers 2.53 es otro registro. Y campo son las informaciones similares. Por decir, Chai, Chang, Anisette Syrup, Camarbon Tigers pertenecen a un mismo campo, porque la información es similar. Igual con sus ID, igual las unidades en stock. Luego tenemos también la parte de consultas, bien, que la encontramos en la pestaña Crear, en el grupo Consultas. Se utilizan las consultas para ver, cambiar y analizar los datos en distintas maneras. También se utilizan como fuentes de registro para formularios, informes y páginas de acceso de información. Aquí podemos agrupar datos de distintas tablas. Podemos realizar cálculos sobre un conjunto de registros o sobre un conjunto de tablas. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Luego también tenemos la parte de formularios, que se pueden visualizar de las distintas maneras. Tenemos la de productos, podemos la My Switchboard y las de reporte de ventas. ¿Bien? Estas son las distintas interfaces, que también la vamos a hacer, ¿no? Vamos a realizarlas. Formularios para entradas de datos, donde nosotros vamos a ingresar los datos. Formularios para pedir a los usuarios que seleccionen una sola opción. O formularios para abrir otros formularios o informes. Luego tenemos la parte de informes, que es una manera efectiva para presentar los datos en un formato requerido. Tenemos un conjunto de registro en cada categoría y podemos crear direcciones. También podemos presentar los totales en gráficos. Y aquí tenemos los totales. También tenemos la parte del macro, que es un conjunto de uno o de más acciones que realiza cierta operación, tal como abrir un formulario o imprimir un informe. Las macros ayudan a automatizar las tareas comunes, por ejemplo, un macro que imprime un informe cuando un usuario hace clic en un botón de la orden. Tenemos también el módulo
o un módulo, que es un procedimiento en Visual Basic que se utiliza para controlar el comportamiento de nuestros formularios, informes, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Queremos almacenar información acerca de los artistas que han expuesto en la sala de exposiciones de la compañía Obra Maestra. Esta información es la siguiente. Nos pidieron el nombre completo, la nacionalidad y la especialidad. También nos dice que se tienen que mostrar los premios que le han sido otorgados y las escuelas por las que han pasado. Y ahí tenemos las cosas que nos están pidiendo detalladamente. Para ello nosotros vamos a crear una base de datos acerca de los artistas que exponen en una galería de arte. Entonces, ¿qué tenemos que recoger? Los artistas cuya especialidad sea fotografía o pintura. Y también el nombre y ciudad de la escuela de los artistas cuya especialidad sea fotografía. Estos ya son los informes que nos están pidiendo. Y también los premios recibidos por cada artista, ¿no? Más otro informe más. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a crear las tablas. Tenemos la primera tabla, el código del artista, el nombre, la nacionalidad y la especialidad. Luego también tenemos la escuela, código de escuela, nombre de escuela y ciudad. Esos eran los campos que nos detallaban. Luego también tengo el premio, el código del premio, el nombre y el premio a quién pertenecía, ¿no? A un artista. Y entonces la relacionamos con el código del artista. Y la formación, código de escuela, tenemos la escuela, el código tenemos que jalarlo. El código del artista también lo jalamos, lo relacionamos. La fecha de inicio y la fecha de fin. Eso sería en las tablas formación. Entonces pasaríamos a hacer lo siguiente. Nos iríamos a crear una tabla y luego nos iríamos a ver vista diseño y cambiamos, ingresamos los datos que estamos viendo a continuación. El código artista que va a ser autonumeración, el nombre que sería el texto corto, nacionalidad, texto corto y la especialidad también como texto corto. Aquí tenemos, ¿ven? Nombre, texto corto, nacionalidad, texto corto. Pero nosotros vamos a ir a nacionalidad y abajo nos va a aparecer general y búsqueda. Ahí es donde nosotros vamos a irnos a la pestaña de búsqueda y vamos a cambiar muestra control, cuadro combinado, tipo de origen de la lista de la fila, lista de valores, el origen de la fila, nacional, internacional y ya. Bien, porque vas a tener que seleccionar en sí si es que es la nacionalidad nacional o internacional. Para la especialidad sigue con texto corto. Y listo, nosotros terminamos de crear todas las tablas, como ya les detallé hace un momento, ¿no? Cada tabla tenía los campos y eso lo teníamos que tan solo ya crear. Ahora vamos a crear las relaciones, como habíamos visto algunas relaciones ya. Nos tendría que quedar de la siguiente manera. ¿Bien? El premio tiene que estar relacionado con el artista con la formación con la escuela. Como le dije con las relaciones en el video anterior, tenemos que pueden ser de uno a muchos, ¿no? Un artista puede tener muchos premios y muchos premios le pueden pertenecer a un solo artista. Luego tenemos que un artista puede estudiar en una o varias escuelas. ¿Bien? Y en muchas escuelas pueden haber sido estudiados por un artista. Luego tenemos la formación. En la formación tenemos que se relaciona con la escuela, ¿no? Muchos artistas, ¿no? Con la escuela pueden relacionarse a una sola escuela, o una escuela puede pertenecer a muchos, o pueden haber sido utilizadas por muchos artistas, ¿no? ¿Y cómo hacemos las relaciones? Simplemente nos vamos a las herramientas de base de datos, en la pestaña esa, y hacemos clic en relaciones. Y creamos la relación. Entonces pasaríamos a seleccionar todas las tablas y las agregamos. Y simplemente nos bastaría con arrastrar, bien, arrastrar de código de premio al otro código, así. Simplemente arrastramos los campos, es como relacionar los campos, y seleccionamos la siguiente estructura, ¿no? Nosotros vamos a modificar la relación. Sería, por decir, tenemos que exigir la integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados, eliminar en cascada los registros relacionados, y creamos. ¿Bien? La relación siempre va a ser de uno a varios. Y le damos clic derecho y guardar para terminar, ¿no? Y así tendríamos que terminar nuestra relación. Luego vamos a crear las consultas que nos pidieron. ¿Cuál fue la primera consulta? Fue artistas cuya especialidad sea fotografía o pintura. Y nos tiene que mostrar la siguiente, ¿no? Ahí está. Luego, la segunda consulta fue nombre y ciudad de la escuela de los artistas cuya especialidad sea fotografía. De igual manera,
tengo ahí, al final se me va a mostrar, ¿no? Quiénes son, qué artistas y en qué ciudad pertenecen a la especialidad de fotografía. Y tenemos al final nombre y ciudad. 1 y 5 están en la misma escuela. Número de premios conseguidos por cada artista. Aquí tenemos la tabla del artista y también tenemos la tabla de los premios, ¿no? Y listo, así se nos estaría quedando. ¿Cuántos premios tiene cada artista? ¿Cómo creamos estas consultas? Iríamos a la pestaña crear. En el grupo de consulta vamos a elegir, ¿no? Un diseño de consulta. Y listo. Ahora sí, aquí también nos va a aparecer la misma ventanita para seleccionar las tablas. En este caso, solo vas a trabajar con la del artista, ¿no? Donde la consulta 1 me decía, artistas cuya especialidad sea fotografía o pintura. Entonces, arrastraríamos simplemente primero el nombre de esa tabla, después añadir, claro, el nombre de la tabla, también luego la nacionalidad y la especialidad de la tabla artista, las tres, ¿no? El primero sí se tiene que mostrar, el segundo también, la especialidad no. Y abajo en el criterio nosotros vamos a poner entre comillas fotografía or pintura. Or significa o, ¿no? Puede pertenecer a cualquiera de las dos. Y guardamos la consulta número 1. La consulta número 2 añadiremos las tablas escuela, formación y artista. ¿Por qué nos piden nombre y ciudad de las escuelas de los artistas cuya especialidad sea fotografía? ¿Bien? Entonces igual arrastramos de la tabla escuela, sacamos el nombre de la escuela. De la tabla escuela también sacamos la ciudad de la escuela. Formación tiene que estar en intermedia porque directamente no se relaciona la escuela con el artista, pero para eso tenemos la formación. Y luego el artista, jalamos la especialidad, ¿no? Porque nosotros vamos a filtrar que sean fotógrafos simplemente, ¿no? De la especialidad fotografía. Y listo. Entonces de las tablas ahí están, que se muestre solo el nombre y la ciudad, ¿no? Y listo. Y abajo en el criterio, la especialidad que sea fotografía solamente. Y ya está. Y guardamos en consulta 2. Y la consulta número 3, de la misma manera, vamos a seleccionar las tablas que se nos requieran y la agregamos, ¿no? En este caso solo es artista y premio. Porque me dice el número de premios conseguidos por cada artista. Tenemos, tan solo agarraríamos el nombre del artista y el código de premio. Y le haríamos aquí, tendríamos que hacer algo, ¿bien? En la tabla va a ser artista, listo. Pero el total va a ser agrupar por, ¿bien? Y si no nos aparece esa opción, simplemente nos vamos a totales. Arriba en diseño, la pestaña diseño, nos vamos a totales para poder hacer estas cositas, ¿bien? Y se nos va a aparecer, se nos va a mostrar ya el registro total. Entonces nosotros le vamos a dar a agrupar por y que cuente, ¿no? Y así estaría contando, si un artista tiene 3 premios, entonces debería aparecer 3 veces en el premio, ¿no? Y así estaríamos contando. Entonces como va a contar, me aparecían esas 3. Y guardamos en consulta 3. Y por último vamos a crear, bueno, no es el último, vamos a crear formularios. Entonces sería la formación del artista para que ingrese, ¿no? Los premios del artista también para que ingrese sus datos. Y listo. Para crear nos vamos a crear y como vemos tenemos diferentes formas de crear un formulario. Tan solo añadiríamos un nuevo formulario o el asistente para formularios sin ningún problema. Y tan solo aquí elegiríamos la tabla artista, ¿bien? Y pasamos todos menos el código. ¿Por qué el código no? Porque el código es autonumerado, ¿bien? No es necesario que nosotros lo escribamos. Le damos en siguiente, que se nos muestre en columnas, siguiente, cómo se va a llamar, ¿no? Cómo se va a llamar el formulario, formación del artista, y vamos a modificar el diseño del formulario al final. Finalizar. Ahí está. Aquí nosotros le vamos a agregar un subformulario, donde nosotros querramos. Por lo general lo voy a poner abajo, aquí se pone abajo. Y listo. ¿Utilizar tablas o consultas existentes? Sí, sí quiero hacer eso porque tenemos ya la tabla de formación. Y en la tabla de formación voy a pasar todos los datos. Y le doy en siguiente. Luego elegir de una lista, mostrar formación para cada registro de cada artista cuando usando el código y los demás. Abajo está, ¿no? Código artista. Y le doy en siguiente. ¿Y cómo se va a llamar? Subformulario formación. Y le doy finalizar. Ahí tenemos. Ahí tenemos la parte de arriba, es mi tabla principal, ¿no? La formación del artista. Y abajo tenemos un formulario formación. Listo. Y como vemos, también vamos a crear el formulario. Ahí tenemos, ¿no? El formulario del artista y el subformulario formación. Listo.
Y también haríamos lo mismo con el artista premio y el artista. Simplemente pasamos todos los campos y ya, sin más. Bien, y le damos hasta finalizar. Siguiente hasta finalizar. Y listo. Ya está. Ahora vamos a crear una macros. Vamos a crear una macros para abrir un formulario, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos a la macros. Vamos a crear una macro. Se nos va a abrir la siguiente pestaña, ¿bien? El nombre del formulario va a ser artista premio. La vista va a ser el formulario. ¿Qué formulario vamos a mostrar ahí? Ahora sí. Vamos a ir a la condición where, ¿bien? En la condición where, al final nosotros tenemos, ¿bien? Aquí al final, nosotros tenemos una varita, ¿no? Para poder generar una expresión. Entonces vamos a ir ahí y vamos a ir. El elemento de la expresión, vamos a elegir el formulario artista. Luego dentro del formulario vamos a elegir lista de campos para seleccionar el código del artista, ¿bien? Luego vamos a ponerle el igual y nos vamos a ir ahora a la tabla de premios, ¿bien? A la tabla de premios y código del artista, ¿bien? Por código del artista en el mismo tabla del artista y código del artista en la misma tabla de premios. Y al final le damos a aceptar. Clic derecho y guardar, ¿bien? Y así se nos va a mostrar tal cual. Y guardamos la macros número 1. Ya está, ahí también se nos visualiza la macros. Ahora vamos a pasar a modificar el formulario artista. Vamos a agregar un botón con la cual nosotros vamos a quitar, ¿no? Vamos a ejecutar la macros que hemos creado. Vamos a ir a otras y ejecutar macro. Le damos en siguiente. La macros número 1, siguiente. ¿Qué texto se va a mostrar? Premios, ¿no? Y siguiente. Y ya está, ahí tengo mi botoncito. Entonces yo cuando vuelvo a los artistas también podría irme directamente a los premios. Y listo, ahí está el artista y premios. Y aquí tenemos, ¿no? ¿Qué premios tiene? Y último vamos a crear los informes, ¿no? También vamos a crear informes para presentar las informaciones obtenidas de las consultas. Hemos hecho primero las consultas, pero ahora le vamos a volver a informes. Eso simplemente lo vamos a hacer con el asistente también para informes. Listo, aquí tenemos las distintas formas para crear informes. Ahí está. La tabla no queremos, seleccionamos la consulta número 1, pasamos todas, siguiente, ahí está nacionalidad, nombre, ascendente, en pasos vertical y cómo se llama, ¿no? Informe 1, en vista previa al informe y así nos estaría quedando. Internacionales tenemos a Ana y Luis, y nacionales tenemos a Blanca y a Paloma, un ejemplo. Y luego tenemos que hacer también para las otras tres, ¿bien? Y así estaríamos terminando todo esto. En el siguiente video estaré haciendo este ejemplo o desarrollándolo desde cero para que ustedes puedan ver cómo se implementa toda una base de datos, las tablas, las consultas, los formularios, los informes y la macros. Bien, eso fue todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.